Buenos días, siento el retraso y que me hayan estado esperando. Les agradezco, como siempre, su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ordinario de los martes y les paso, si les parece, a detallar los asuntos más importantes que ha aprobado en esta mañana el Consejo de Gobierno presidido por el presidente Fernández Vara. Y el primer asunto de ellos, que es de esta casa, de la presidencia de la Junta de Extremadura, que es donde están las competencias en materia de cooperación. Saben que la cooperación para el desarrollo es uno de los principales compromisos con la solidaridad internacional que este Gobierno y que esta región quiere tener, y también con ello la ciudadanía extremeña. De ahí el incremento del 10% en la partida para políticas de cooperación que recogen los presupuestos de la Junta de Extremadura del año 17 respecto del año anterior. Aprobamos hoy la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa a través de convocatoria abierta. El importe es 1.700.000 euros, una cuantía que es mayor y que responde a esa decisión de incrementar el presupuesto de cooperación un 10% respecto del año anterior. El objetivo principal de estas ayudas es contribuir al desarrollo humano, social y económico, y la finalidad última, como no podía ser de otra manera, es la de erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones allí donde tiene lugar y que, por tanto, no perdamos de vista a aquellos ciudadanos del mundo que viven muchísimo peor de lo que vivimos nosotros, a pesar de los problemas que tenemos cada día en nuestra realidad inmediata. El pasado año, gracias a esta misma convocatoria, se atendieron a 309.498 personas, 309.500 aproximadamente personas, de las cuales más de la mitad, 160.956, fueron mujeres. Siempre destaco este dato porque hay una feminización de la pobreza que los poderes públicos también tenemos que poner de manifiesto e intentar atajar con las medidas y las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Este año, consecuencia del incremento que les decía que se produce, prevemos llegar a 430.000 personas a través de la aprobación de unos 20 proyectos. Es decir, con estas subvenciones que hoy estamos aprobando y convocando por concesión directa, entendemos que vamos a aprobar 20 proyectos de cooperación en distintas partes del mundo y prevemos llegar a 430.000 personas. En lo que llevamos de año ya son 6,6 los millones de euros que esta Administración regional ha destinado a este compromiso con la que entendemos es una política social pública como es la cooperación al desarrollo. Además, quiero aprovechar que, teniendo lugar mañana el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, pues me gustaría destacar y poner en valor el trabajo de la Agencia Extremeña de Cooperación y de su director, Ángel Calle, pues que es nuestra agencia, la Agencia Extremeña de Cooperación, la única que tiene entre sus planes de acción, entre sus compromisos y, por tanto, entre sus decisiones, actuar también para poder garantizar los derechos de las personas LGTBI en otras partes del mundo donde amar a quien uno quiere puede incluso costarle la vida. Es la única agencia regional de cooperación que tiene entre su acción de gobierno, que tiene en su agenda política esta cuestión, y teniendo en cuenta que mañana se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que saben ustedes que lo puso en marcha el Gobierno de los socialistas de Zapatero, la celebración de ese día para visibilizar la causa LGTBI y cómo en nuestra sociedad sigue habiendo resistencia y manifestaciones a garantizar los derechos de las personas LGTBI. Desde la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio son varios asuntos los que aborda y aprueba hoy el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es la aprobación definitiva del Plan Territorial de la Sierra de Gata. Y digo aprobación definitiva porque ahora les relataré el largo procedimiento que ha de seguir un plan territorial hasta que ven la luz y aprobación en el Consejo de Gobierno. Hasta la fecha, he de decirles que se han aprobado 3 planes territoriales en Extremadura que afectan a los ámbitos de La Vera, Camparanuelo y área de influencia del embalse de Alqueva. Los 2 primeros se aprobaron en el año 2008 y el último de ellos en el año 2009. En la actualidad se están tramitando 9 planes territoriales más. Después de varios años redactando y consensuando el contenido del Plan Territorial de la Sierra de Gata con los municipios afectados y resto de administraciones con competencia en ese ámbito territorial, fue aprobado inicialmente el 1 de diciembre del año 2014. Se sometió a consulta de diversos organismos sectoriales y se expuso al público
con el objeto, como no podía ser de otra manera, de que cualquier ciudadano, empresa o institución tuviera la posibilidad de alegar aquello que estimara oportuno. Se recibieron 17 informes sectoriales y 8 alegaciones. Fruto de esos 17 informes y de esas 8 alegaciones se obtuvo un nuevo documento que es el que hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura da por aprobado definitivamente, ascendiendo su coste desde el inicio en que se empezó a tramitar en 240.000 euros. Durante la tramitación del plan tuvo lugar, lamentablemente, el incendio que asoló Gata en el verano del 2015, una circunstancia que hizo que se reconsideraran algunas de las cuestiones planteadas en el mismo y se introdujeran determinaciones específicas para paliar este tipo de riesgo ante un incendio forestal de similares características o de una magnitud tan grande como el que tuvo lugar en la Sierra de Gata. Los objetivos específicos de este plan y, por tanto, lo que este plan pretende es, en primer lugar, defender, potenciar los espacios, recursos y elementos naturales, utilización racional de los espacios de valor agrícola, ganadero, forestal, piscícola y otros análogos, procurando la conservación y modernización de los usos y costumbres tradicionales compatibles con el respeto al medio ambiente, contribuir al uso y distribución racional de los recursos hidrológicos, potenciar, rehabilitar y preservar las riquezas del patrimonio histórico, cultural, artístico de Extremadura como uno de los valores más importantes de esta tierra. Esos son los objetivos específicos que de manera resumida les traslado, pero hay un objetivo general, un objetivo transversal que impregna toda la acción del Gobierno cada vez que estamos hablando del territorio, que no es otro que fijar la población al territorio y que la gente no se vaya de vivir de los municipios, de los pequeños pueblos, que son el alma de esta región, el alma de Extremadura. Además, el plan integral contempla la figura de prevención de incendios establecida por la legislación sectorial vigente. Para ello, se ha trabajado en estrecha colaboración con la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería para incluir las medidas especiales de protección contra los incendios forestales en las zonas de alto riesgo de incendio o de protección preferente de ese propio territorio que hoy aprobamos, como es la Sierra de Gata. Las principales medidas en este sentido en cuanto a la prevención de incendios son la realización de una vía rodada de evacuación alternativa para el núcleo Santibáñez-El Alto, orientar las repoblaciones disponiendo las especies arbóreas de tal modo que se dificulte la difusión del fuego, evitando la concentración de masa forestal con un alto potencial combustible en caso de incendio forestal. Por tanto, queda aprobado ese plan territorial, 3 desde el año 2008 y 9 en estos momentos en tramitación, en desarrollo y en elaboración. Siguiendo en el mismo ámbito, ustedes recordarán que cuando hace ya mismo, lo llevo diciendo 2 o 3 semanas, ya mismo vamos a hacer 2 años que estamos al frente de los destinos de esta región y nos encontramos numerosos problemas cuando llegamos a la Junta de Extremadura que debemos recordar porque la memoria en la acción de lo público es importante. Nos encontramos las urgencias rurales cerradas, nos encontramos las rentas básicas con la carta en casa de los ciudadanos y sin pagar, nos encontramos con la farmacia hospitalaria que no estaba presupuestada, nos encontramos con muchos problemas y nuestro campo también era uno de los principales problemas que hace 2 años se encontró este Gobierno, con una situación de extrema gravedad en lo que a la ganadería se refiere por la alta prevalencia que entonces tenía la tuberculosis bovina en nuestra región. Julio, verano del 2015, un 12% de prevalencia de esta enfermedad. En estos 2 años, la Administración regional, el Ejecutivo de Fernández Vara, ha realizado un esfuerzo presupuestario para atajar los problemas de la cabaña ganadera en aras de favorecer la sanidad animal, siempre en colaboración con los ganaderos. Este es un Gobierno que escucha y habla a aquellos a los que tiene que resolver los problemas, en colaboración y en diálogo con las OPAs, con los veterinarios, con el Servicio Extremeño de Salud, con la Universidad, con la Delegación del Gobierno de Extremadura, en definitiva, con todos aquellos agentes que tienen algo que decir sobre esta enfermedad tan grave que ha afectado a la cabaña ganadera, la tuberculosis bovina, y que se constituye en lo que denominamos la mesa de la tuberculosis nada más llegar al Gobierno. El pasado año, el año 16, la Junta de Extremadura ha invertido a este fin 18 millones de euros para distintas actuaciones con el objetivo de erradicar la tuberculosis bovina en nuestra región. Entre las medidas que se han llevado a cabo, además de las campañas de saneamiento, el decreto de ayudas a la reposición de explotaciones, los permisos para poder
abatir animales, el convenio con la Universidad de Extremadura para la realización de un estudio referente a esta patología animal, además de las ayudas a la gestión de sus productos animales no destinados al consumo humano vinculados a las acciones cinegéticas. Esta última acción es clave si tenemos en cuenta el repunte experimentado por la enfermedad muy ligado a la actividad cinegética, a la fauna cinegética. De ahí que el Consejo de Gobierno de hoy, de la Junta de Extremadura, apruebe el decreto que regula el régimen de ayudas para la gestión de sus productos animales no destinados al consumo humano, vinculados a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una sociedad local de cazadores. Este nuevo decreto establece ayudas para recoger los residuos y los restos y llevarlos a una planta de tratamiento. Anteriormente estos se depositaban en muladares o se enterraban con cal, lo que favorecía que se propagara la enfermedad, la tuberculosis. Ya el pasado año la Junta de Extremadura aprobó un decreto como este y ustedes, que son transmisores de nuestras decisiones, lo recordarán. Hoy estamos trayendo aquí un decreto nuevo porque la modificación sustancial que hacemos es que donde antes la ayuda para recoger estos restos era de 300 euros, en este año 17 es de 400. 100 euros más por ayuda, que puede parecer peccata minuta, pero que seguramente es importante para aquellas sociedades locales de cazadores que tengan que optar a esta ayuda para que entre todos hagamos un esfuerzo y pongamos en marcha aquello que ha acordado la Mesa de la Tuberculosis. Y quiero agradecer en nombre de la Junta de Extremadura el esfuerzo de todas esas personas que nos hacen decir que hoy la incidencia de la enfermedad se sitúa en un 5% frente al 12% de hace 2 años. Por tanto, nuestro reconocimiento, el del Gobierno regional, a todos aquellos que han formado parte y forman parte de la Mesa de la Tuberculosis bovina y que, por tanto, están haciendo un esfuerzo para poder mejorar la situación de la cabaña ganadera que tantas pérdidas ha dado a tantos ganaderos con motivo de esa enfermedad. Importante también es la aprobación hoy de la contratación de adquisición de maquinaria de obras públicas para la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales. Para el año 2017, con un presupuesto de 1.300.000 euros aproximadamente, tendrán la cifra concreta siempre en la reseña del Consejo de Gobierno. El objetivo de esta actuación es dotar a los parques de maquinaria de las mancomunidades de equipos básicos y complementarios para mejorar las actuaciones en el territorio, es decir, la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales públicos. Esta acción, como ustedes saben, se enmarca dentro del Plan de Caminos para el ejercicio 16-20, un documento, una programación, un plan que ha sido diseñado por este Gobierno de la Junta de Extremadura con la finalidad de ejecutar las inversiones necesarias para la mejora, acondicionamiento y mantenimiento de los caminos rurales públicos de titularidad municipal para mejorar el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas. A este plan, que ya se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el pasado año, se han presentado algo más de 400 solicitudes, tras las preceptivas comisiones de valoración que se realizan, como no puede ser de otra manera, de forma periódica. Se han seleccionado ya un total de 133 caminos con un coste estimado de más de 28 millones de euros. Les cuento esto y probablemente soy muy pesada con las cifras, pero tengo que poner en valor la planificación y la gestión que hace el presidente Guillermo Fernández Vara tras la aprobación del Programa de Desarrollo Rural para 2014-2020, que es donde se enmarca este plan de mejora y mantenimiento de los caminos rurales de titularidad municipal. Durante el pasado año este Gobierno, el de los socialistas, ha tramitado y abonado los pagos pendientes relativos a expedientes de obras y servicios iniciados en el 14 y en el 15, cofinanciados por el Fondo FEADER, que asciende a casi 9 millones de euros. Es decir, cuando iniciamos nuestro plan de camino, tuvimos que pagar 9 millones de euros del anterior que no estaban pagados. Es decir, el Gobierno de Monagua quedó hipotecado una parte de la mejora de estos caminos de titularidad municipal, estos caminos públicos de titularidad municipal, lo que ha supuesto que en lugar en este año de contar con 60 millones de euros, pues contemos con 50. Y como la verdad solamente tiene un camino, hay que contarla para que los ciudadanos la conozcan. Ligado a este plan de caminos
que hoy aprobamos para el periodo 2016-2020, el Consejo de Gobierno también ha aprobado y autorizado la contratación de las obras de mejora y acondicionamiento de Navalvillar de Bol en la pedanía de La Calera por un importe de 936.000 euros, cofinanciado en un 75% con el Fondo FEADER. Pasamos al ámbito de la educación y el empleo. Viendo luz verde hoy en el Consejo de Gobierno las ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de nuestra región para el curso 17-18. La cantidad total es 270.000 euros, ligeramente superior a los 240.000 euros, 43.000 euros del año anterior, del curso anterior, debido a la demanda que estas ayudas ha tenido la Consejería de Educación por parte de las familias extremeñas. Y es a ellas, a las familias extremeñas, a quienes pretendemos ayudar con estas ayudas para los alumnos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, que no es otra cosa que financiar los gastos de psicoterapia, logopedia y apoyo educativo domiciliario. Esto, que son pequeñas cosas, son muy importantes para una gran mayoría de familias en Extremadura, que son familias humildes y que probablemente, si no tuvieran esta ayuda pública, no podrían pagar un logopeda para sus hijos. Y cuando uno tiene un niño o una niña de 4 o 5 años que tiene algún problema, como puede ser un trastorno específico del lenguaje, pues se le va la vida en poder dar a su hijo esa atención especializada que requiere para que ese niño no solo hable bien, sino, lo que es más importante, no fracase escolarmente. Y al final, en la gran mayoría de aquellos que fracasan escolarmente, lo que hay debajo es una familia humilde que no puede asumir aquello adicional, aquella ayuda adicional que necesitan sus hijos. De ahí que los poderes públicos estemos obligados a garantizar la igualdad del alumnado extremeño, y con estas ayudas, con esta partida de 270.000 euros, estamos haciendo posible esos gastos de logopedia y de otros especialistas para aquellos niños que tienen alguna necesidad educativa, que solamente necesitan de una pequeña ayuda especializada para no poder quedarse, para que no se queden atrás. Nosotros modificamos al llegar el decreto que regulaba estas ayudas también para una cuestión muy concisa y muy específica, y es que las familias extremeñas no tuvieran que adelantar este dinero, de tal manera que ahora están reguladas, siendo la Junta de Extremadura quien le da a las familias el dinero, sin que ellas tengan que soportar durante casi todo el curso escolar el pago, por ejemplo, del logopeda que necesitan sus hijos. El año pasado se beneficiaron 140 niños, que nos puede parecer poco, pero son 140 familias que necesitan de la ayuda pública para poder pagar a sus hijos el logopeda o cualquier otro terapeuta que necesite su atención específica de apoyo educativo. Convocamos hoy también, en materia de empleo, ayudas para la contratación temporal en materia de educación, ayudas para la contratación temporal de monitores de actividades formativas complementarias en los centros privados concertados de educación infantil y primaria y específicos de educación especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 17-18 por importe de 685.730 euros. Conocen ustedes las actividades formativas y complementarias, que es complementar la educación del alumno dando una respuesta adecuada en esas horas no lectivas. En estos momentos, desde la Consejería de Educación, en el pasado mes de febrero, quiero trasladarles que se ha constituido un grupo de trabajo formado por 2 inspectores de educación y distintos miembros de la comunidad educativa, que será el encargado de estudiar y modificar el decreto que regula las actividades formativas y complementarias. Entendemos que ha llegado el momento de hacer una revisión del mismo, puesto que la actual regulación de las formativas y complementarias data del año 2001 y, por tanto, entendemos que han pasado muchos años y que necesitamos dar una vuelta a eso en aras de poder mejorarlo y ofrecer una mejor oferta al alumnado de los centros educativos de nuestra región. Les decía que en materia de empleo también hemos aprobado hoy una convocatoria importante, la convocatoria correspondiente a este ejercicio, el ejercicio 17, de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas con compromiso de contratación. La cantidad destinada por la Junta de Extremadura a esta cuestión es 1.500.000 euros, es la misma cantidad que ya destinamos el año pasado, muy superior a la que destinaba el Gobierno anterior, que destinaba a esta cuestión 250.000 euros.
1.500.000 euros para la realización de acciones formativas con el compromiso de contratación dirigida prioritariamente a personas desempleadas. Es decir, lo que pretendemos con estas ayudas es impulsar la formación para el empleo a demanda. El compromiso de contratación con una duración de 6 meses ha de ser en caso de jornada a tiempo completo y con una duración de 9 meses en caso de que la jornada sea a tiempo parcial. Serán beneficiarios de estas subvenciones empresas y entidades que vayan a ejecutar acciones formativas para personas desempleadas con ese compromiso imprescindible de la contratación mediante estas subvenciones de régimen de concesión directa. Respecto a los beneficiarios de la anterior convocatoria, la correspondiente al año 16, se formaron un total de alumnos de 355. Y, en último lugar, de los asuntos que hoy ha abordado y aprobado el Consejo de Gobierno, en materia de políticas sociales, de nuevo seguimos con esa firma de los convenios que posibilitan y garantizan los servicios sociales de base de las localidades de nuestra región. Hoy lo hacemos con 15 municipios distintos y mancomunidades, con un presupuesto de 1.800.000 euros y ya son pocos los que quedan y serán en los próximos consejos de gobierno hasta llegar a esos 77 convenios, a esos 77 firmas para garantizar que los servicios sociales de base funcionen de manera correcta en nuestra comunidad autónoma, sabiendo que los ayuntamientos solo hacen frente al 1% de la financiación y del coste del funcionamiento de los mismos. Como siempre, atiendo a partir de este momento las preguntas que quieran realizar. Hola, buenos días. Buenos días. Respecto al Plan Integral de Sierra de Gata, has dicho 240.000 euros, es lo que ha costado ponerlo en marcha, pero ¿conlleva algún tipo de inversiones esas actuaciones o es la base para futuras actuaciones? No, es el coste de lo que ha Entiendo, pero digo que si conlleva algún tipo de No te sé decir esa añadida. especificidad. No te sé decir esa especificidad. Creo que solamente es el tenerlo hecho desde el año que se inició. Pero en cualquier caso, tras la rueda de prensa, como siempre os digo, cuando no sé algo, os damos la información correcta por parte de la consejería competente. ¿Más cosas? Sí, has hablado en el tema de los caminos rurales. Lo aprobado hoy es 1,3 millones. Lo aprobado hoy es una actuación más dentro del plan. Es que después creo que ha dicho se ha aprobado el plan. Es decir, hoy estamos aprobando ese dentro del plan de camino que ya ha presentado la consejería y que va a arreglar muchos caminos. Y en el global de los caminos que vamos a arreglar, contamos con 9 millones menos que estaban sin pagar del ejercicio 14 y 15. Dos preguntas sobre otros asuntos. En primer lugar, sobre esas 250 plazas eventuales del SES, que según Bruselas hay que hacer fijas, quedarían, por tanto, 200 plazas de eventuales por cubrir. ¿Cómo se cubrirían esas plazas? Eso por un lado. Y luego, por el otro, pues ¿cómo valora la Junta que se hayan convocado los nombramientos para las oposiciones de educación para este fin de semana en Badajoz y en Cáceres? A lo mejor un problema mío, no te he oído bien. La primera pregunta que me hace es cómo se van a cubrir 225 plazas del SEC, que es una información que da un medio de comunicación, ¿no? ¿Y la segunda? La segunda es sobre los nombramientos para las oposiciones de educación. Se han convocado para este fin de semana en Cáceres y en Badajoz. Oposiciones no. Lo que se ha convocado para este fin de semana son los llamamientos. Sí. Los llamamientos son fruto de que no haya oposiciones, que es lo que se acordó con los sindicatos en esta comunidad autónoma, igual que en otras, y sobre todo ante la incertidumbre de un no presupuesto del Estado que impedía que las comunidades autónomas pudiéramos convocar con la seguridad jurídica suficiente las oposiciones y con toda la polémica que se vivió, evidentemente polémica fruto de la incertidumbre que, poniéndome en la piel de cualquier opositor, hubiéramos tenido cualquiera de nosotros. Lo que se hace es lo que se ha acordado. ¿Dónde se ha acordado? En las mesas donde se acuerdan este tipo de convocatorias extraordinarias que van a garantizar. Los profesores y los maestros van a estar el año que viene en los colegios. Se han acordado las especialidades y los llamamientos se realizarán de manera ordinaria y de manera normal, y entendemos que no ha de haber
ningún problema, aunque se hayan convocado a 12.000 no sé cuántos en este llamamiento. Respecto a la información que me dice desde el SES, no se la puedo concretar porque no la conocemos. En cualquier caso, como ya dije la semana pasada cuando ustedes me preguntaban por esa repetición o no del examen, que no es repetición del examen, sino convocatoria de uno nuevo, todo lo que tiene que ver con plazas, oposiciones, convocatorias, el Gobierno, hasta que no sea firme en la mesa correspondiente donde se negocia la información, no la va a dar. Por una cuestión de creer en lo que es una negociación y en lo que es un acuerdo. Los sindicatos le quieren dar que la den, pero la Junta de Extremadura, respetando como no podía ser de otra manera su interés y su pregunta, que así lo refleja un medio de comunicación, no concretamos hasta que los acuerdos sean firmes donde entendemos que tienen que ser firmes, y así es como se han hecho las negociaciones siempre, o como algunos las hemos conocido. Yo solo preguntarle sobre el nuevo director del consorcio. ¿Ha ido ya al Consejo de Gobierno? ¿Va a ir la semana que viene? Hoy no ha ido porque si hubiera estado un nuevo nombramiento en los asuntos del orden del día, como no podía ser de otra manera, se lo hubiera comunicado. Y hay un órgano importante de decisión que se llama Comisión de Secretarios Generales, que se reúne cada martes tras el Consejo de Gobierno y es quien fija el orden del día del Consejo de Gobierno de la semana siguiente, por lo cual no sé decirle si va a ir en breve o no. En cualquier caso, da igual que vaya esta semana o la que viene. Cuando se produce un cambio se hace siempre en aras de mejorar cualquier gestión. Se han producido varios cambios a lo largo de este tiempo en el Gobierno y da igual que se aprobara hoy o la semana que viene. No conozco los tiempos del consorcio ni cuándo se tiene que reunir otra vez para proponerlo y que luego lo ratifique el Consejo de Gobierno, que creo que es el procedimiento. Buenos días. Buenos días. Hoy se publican el nombre de 3 localidades de la provincia pacense que supuestamente se pueden haber visto afectadas, o por lo menos que sobre ellas pesa la sospecha de que se puedan haber visto afectadas por ese ciberataque. Villanueva del Fresno, Herrera del Duque y Garbayuela. ¿Está en disposición de confirmarnos esto? Y por otro lado, ¿ha habido algún tipo de problemática en cuanto a Administración Pública Regional? No estamos en disposición de confirmarle si esa información es real o no. No tenemos conocimiento de la Junta de Extremadura. Y hasta este momento lo que puedo decirles es que no ha habido nada que comunicarles y que lo que sí estamos haciendo es tomar cuantas medidas de precaución y de protección sean necesarias para que los servicios electrónicos de esta Administración, de esta comunidad autónoma, que son muchos, funcionen con absoluta seguridad. También quizás un poco de, si ustedes me lo permiten, llamamiento a la calma respecto de la incertidumbre mediática que algunas veces pudiéramos generar también, ¿no? O que pueda provocar llamamientos innecesarios a más posibles ciberataques. Esto es nuevo para todos, es nuevo para los que estamos en la Administración, también para los medios de comunicación y los ciudadanos, y yo creo que, por tanto, la prudencia es lo más importante en estos casos. La Junta de Extremadura está haciendo lo que tiene que hacer como cualquier gran empresa, que es lo que es nuestra Administración. Los ayuntamientos no les han remitido ningún tipo de informe. Hemos Lo digo porque en la conocido- propia información figuraba que ya había habido técnicos durante el fin de semana trabajando en actualizaciones de software y demás. En la Junta de Extremadura. No, claro, la Junta no. Por parte de los ayuntamientos. Nosotros, por parte de los ayuntamientos, no tenemos ni ninguna comunicación de que eso haya ocurrido, ni tampoco ninguna manifestación de preocupación o incluso solicitud de ayuda, ¿no?, por las competencias que pudiéramos tener. Eso no ha ocurrido, no, hemos conocido eso por los medios de comunicación. Por tanto, no sé si esa información es real o no. Lo que le digo es que la Junta está haciendo, nuestros servicios están haciendo lo que tienen que hacer para que funcionemos con absoluta normalidad y, que lo que es más importante, con seguridad. Muy bien, muchas gracias.